Y para hablar sobre los jueces, sus polémicas decisiones y los polémicos nombramientos del gobierno, tenemos un invitado realmente de lujo. Se trata de José Miguel Aldunate. Él es director del Observatorio Judicial, abogado, filósofo, gran amigo. ¿Cómo estás, Cote? Hola Juan, tanto tiempo, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto saludarte y también a todas las personas que nos escuchan a esta hora en Radio Agricultura. Muchas gracias por la invitación. Encantado nosotros. José Miguel, en relación a la decisión del juez Urrutia, ¿cuál es tu valoración inicial? Bueno, lo primero es lo que ya ha dicho un montón de voceros políticos, la opinión pública en general, de que obviamente esta es una decisión tremendamente imprudente. Estamos en medio de una crisis de seguridad nunca vista en nuestro país, que involucra problemas de crimen internacional para los cuales no tenemos ninguna experiencia y para los cuales no estamos preparados. El Estado chileno no tiene preparación para hacerse cargo de crímenes y de redes de alcance internacional. Y en este contexto, obviamente, conceder a miembros de estas redes acceso a videollamadas con el extranjero es obviamente algo por lo bajo imprudente. Dicho eso, es también una decisión complicada porque atenta contra el régimen penitenciario al que están sujetas estas personas. Así es. Es decir, ellos están sujetos a un régimen de alta seguridad. No es simplemente que el juez de la causa haya determinado arbitrariamente que a estas personas no iban a tener visitas ni posibilidad de conversación con el extranjero, sino que ellos se someten a un régimen preexistente, con reglas preexistentes que están establecidas por vía reglamentaria. Entonces, cuando el juez Urrutia se salta estas reglas y establece una excepción, comete lo que se llama una decisión típicamente activista. Por una parte, atenta contra las reglas, le parece que las reglas están mal, entonces él propone otro set de reglas y establece una excepción, por lo tanto también vulnera la igualdad ante la ley. O sea, en ese centro de alta seguridad existen otros reos que no acceden a este beneficio. Entonces, en vez de tener una discusión a nivel general sobre cómo deben ser y qué beneficios y qué restricciones tienen las personas que están sujetas a este tipo de régimen, estamos teniendo una discusión particular, o más bien, sobre las reglas en general a propósito de un caso particular que lo único que consigue es establecer distorsiones y, en definitiva, injusticias en el trato que reciben unos reos respecto de otros. Así es. Bueno, en relación a eso, yo creo que una de las cosas que más se puede caracterizar en relación a esta decisión del juez Urrutia ha sido el rechazo transversal por parte de casi toda la clase política, con excepción de un diputado del Partido Comunista que salió en defensa del juez Urrutia, pero también llamó la atención que en su columna dominical Carlos Peña saliera en defensa del juez Urrutia y además señalando que esto era una exageración, al final una exageración demagógica por parte de la clase política. Mira, cuando uno lee la columna de Carlos Peña, tiene algunos elementos que son correctos y tiene otros elementos que son incorrectos. Él hace un punto que es importante hacer. Aquí los jueces y el sistema penitenciario no puede convertirse simplemente en un sistema de venganza social sobre personas que han cometido delitos. En estos casos ni siquiera han cometido, están condenados. Claro, estamos hablando de imputados, es decir, todavía tienen el beneficio de la presunción de inocencia. Entonces, Carlos Peña tiene razón cuando él dice que la cárcel o la privación de libertad no equivale a las galeras. En eso él está en lo correcto. También está en lo correcto cuando dice que la privación de libertad no te priva del derecho a tener relaciones sociales ni a recibir visitas. Eso es un derecho humano básico y está muy bien que
que él haga ese punto. Ahora, donde él se equivoca, me parece a mí, es en la particularidad del caso. O sea, a pesar de ser una columna bien inspirada, me parece, en la particularidad del caso, él no repara en el hecho de que aquí hay un régimen preexistente. Entonces, justamente la columna, que es lo que decíamos en un comienzo, la columna de Carlos Peña concluye diciendo que la tarea del juez es hacer cumplir las reglas. Y lo que hace el juez Urrutia en este caso es precisamente vulnerar las reglas y crear un set de reglas separado y único para estas personas. Exacto. Entonces, por ahí me parece que Carlos Peña se confunde, no en general, sino que precisa, más en concreto cuando habla de la particularidad de este caso y de la decisión del juez Urrutia. Así es. Estamos con José Miguel Aldunate, director ejecutivo del Observatorio Judicial. José Miguel, el juez Urrutia no es un personaje desconocido para la opinión pública, es decir, es un juez que no pasa desapercibido por sus opiniones políticas. Ahí hay un documento muy interesante de Observatorio Judicial llamado Téngase Presente, ¿no es cierto? Urrutia, libertad de expresión de los jueces y sus límites, que les recomiendo leer. ¿Son compatibles estas manifestaciones del juez Urrutia con el deber de imparcialidad que tienen los jueces? A mí me parece que no. A mí me parece que no, que en el fondo el valor central y que justifica el poder que le entregamos a los jueces para decidir sobre todo tipo de asuntos tanto penales como asuntos de la vida cotidiana, lo que llamamos los abogados asuntos civiles, una hipoteca, un contrato entre dos partes, o asuntos de familia, es que nosotros asumimos que los jueces son imparciales. Solo porque son imparciales, nosotros los ciudadanos confiamos en los jueces y les entregamos las decisiones sobre asuntos que son relevantes para nuestra vida, y esas decisiones son obligatorias. Nosotros no podemos, como ciudadanos, cuestionar, en definitiva, la decisión última de la justicia. Podemos cuestionarla en el proceso, podemos presentar recursos, como lo que está ocurriendo en este momento, respecto a este caso, pero en definitiva la decisión última de la justicia nosotros no la podemos cuestionar. Decimos que es una decisión legítima porque asumimos que los jueces son imparciales. Y cuando tú tienes un juez como el juez Urrutia, que claramente ha infringido una y otra vez su deber de imparcialidad, recordemos en la convención, cuando fue a hacer su presentación en defensa de la primera línea, recordemos el rol que tuvo en el estallido social, a propósito de cuando finalmente se logró tomar detenido a personas que estaban en la primera línea cometiendo desórdenes públicos. Siempre ha sido un juez muy activista y por lo tanto las personas tienen la sospecha que cuando su caso lo va a conocer el juez Urrutia, su caso ya está prejuzgado. Él tiene una posición política sobre ese caso y por lo tanto no da ninguna garantía. Y a mí me sorprende, y aquí voy a ser polémico, que el juez Urrutia siga en funciones. O sea, y creo que eso es un déficit de nuestro sistema disciplinario del Poder Judicial que francamente no opera. O sea, el sistema disciplinario del Poder Judicial es muy malo, no produce sanciones que realmente tengan efectos o que puedan destituir a jueces. Realmente uno mira cuántas sanciones de ese tipo hay, son muy pocas, casi ninguna. Y también el juez Urrutia mancha el trabajo de muchos jueces que son honrados. El problema de los jueces, y ahora estoy hablando de todos los jueces, no de juez Urrutia, es que los buenos jueces son silenciosos. Los buenos jueces hacen su trabajo en silencio y no reciben alabanza ni críticas de la prensa, hacen su trabajo en silencio. Y jueces vociferantes y polémicos como el juez Urrutia, lo único que consiguen es dañar la reputación del Poder Judicial, dañar la reputación de sus colegas y afectar la confianza que las personas tenemos en los jueces para someter nuestros problemas a su decisión.
Así es. Bueno, en relación con eso y con el debido, ¿no es cierto?, principio de imparcialidad que es vital en la función judicial, otra polémica que surge también en estos últimos días es la designación por parte del presidente Boric como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel a Fernando Monsalve, ¿no es cierto?, militante del Partido Comunista que se querelló contra el expresidente Sebastián Piñera, que promovió su destitución y que agregaría también otra cosa, es decir, mayores méritos que haber sido presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo en tiempos donde ser presidente de blanco y negro es más importante, ¿no es cierto? Realmente salta a la vista en relación que también ser abogado integrante supone también un reconocimiento que creo que en este caso no se merece, pero más allá de eso, ¿está en duda la imparcialidad de Fernando Monsalve en relación a los antecedentes anteriormente descritos? Claramente, mira, yo no conozco el detalle, el currículum del abogado integrante Monsalve, no sé bien en qué universidad estudió, si tuvo buenas o malas notas, cuál es su desarrollo profesional, pero imaginemos que es excelente. Imaginemos que es excelente. Así todo, no está capacitado para ejercer el rol de juzgador. Porque yo anticipo la defensa del gobierno al nombramiento de esta persona, diciendo que es una persona con muchas capacidades, etcétera, pero que eso es secundario. O sea, por supuesto que es importante que tengamos jueces con buenos antecedentes profesionales y académicos. Eso siempre es relevante, pero más relevante es la imparcialidad. La imparcialidad es el valor central que justifica la autoridad del juez. Y en este caso no es un juez, es un abogado integrante, es decir, un abogado externo que pasa a integrar la Corte cuando hay un ministro que por alguna u otra razón no puede integrar. Y esto, obviamente, lleva a la pregunta también a la figura de los abogados integrantes, que es una figura bien polémica y que aquí en este caso muestra que a pesar de que la mayoría de las veces, porque de nuevo, siempre suele ocurrir que el caso malo echa a perder todos los casos buenos. Hay abogados integrantes, la mayoría de los abogados integrantes son abogados respetables, por alguna razón han sido nombrados abogados integrantes, son un aporte para la deliberación judicial, etcétera, etcétera. Pero ocurre que el gobierno nombra a esta persona y no hay ninguna manera del sistema de prevenir contra este tipo de nombramiento que francamente parece un favor político. O sea, es una utilización es una instrumentalización del Poder Judicial para pagar un favor político a un integrante tan poco idóneo para el Poder Judicial. Y eso invita a que se revise la figura de los abogados integrantes y que yo creo que debería eliminarse. Exactamente, bueno. Siempre ha estado en duda, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder respetarse el principio de imparcialidad y más aún con esta clase de nombramiento. Para finalizar, José Miguel, en relación a los casos, ¿no es cierto?, que hemos visto y sobre todo poniendo énfasis en la decisión del juez Urrutia, ¿cómo influye la percepción de la efectividad en las investigaciones penales, en último término, en la legitimidad del Poder Judicial? Sí, porque ocurre algo. Obviamente el juez tiene un deber primario, fundamental, de ser imparcial. Eso es lo que pesa sobre todo los jueces y que nunca debe perderse de vista. Y eso opera a favor de la víctima y del imputado. La imparcialidad es una garantía para todos, para buenos y malos, si no quisiera decirlo. Pero también el Poder Judicial está inserto dentro de un sistema de persecución penal que es más amplio, que incluye al Ministerio Público, que es un órgano autónomo, que tiene su propia agenda institucional, y al Ministerio del Interior, que forma parte del Ejecutivo, y que tiene a su cargo Carabineros, que también tiene una agenda, a veces en conflicto y a veces coordinada con estos otros dos instituciones. Así es.
Y respetando los fines institucionales de cada uno, uno esperaría mayor coordinación. O sea, no puede ser que hace un par de semanas tuvimos una disputa bastante tonta, a mi modo de ver, entre el ministro Cordero, el presidente de la Corte Suprema y el fiscal nacional, Ángel Valencias, a propósito de la prisión preventiva del caso de Katy Barriga. Claro. Que si procedía, que si no procedía, si había un abuso o no había un abuso. Uno puede tener la opinión que quiera sobre el asunto, pero en lo personal, yo espero que las cabezas de los 3 órganos más relevantes en la persecución penal no estén discutiendo por la prensa y que estén más coordinados, porque la gente, en definitiva, no sabe si es el juez o el fiscal o carabineros el culpable. Lo único que sabe la persona es que entraron a robar a su casa, nunca pillaron a nadie y todo el mundo sale impune. Entonces, si esa coordinación no se da y si, en definitiva, el sistema como un todo no es percibido por las personas como efectivo, lo que se termina poniendo en riesgo es justamente la imparcialidad del juez. Porque el juez, cuando falla a favor del imputado, que es perfectamente posible, es como puede terminar siendo la gota que rebalsa el vaso, y injustamente puede terminar siendo culpable, achacándosele la culpa de todo el fenómeno de criminalidad que vive un país. Y es lo que pasa hoy día en El Salvador, en que se han suspendido las garantías penales por la crisis de seguridad que vivió ese país. Es probablemente lo que va a vivir también Ecuador y la amenaza que se cierne sobre nuestro país. Las garantías procesales penales son importantes. Estamos hablando de la presunción de inocencia, la legalidad del proceso, la legalidad de la pena. Son garantías que tenemos todos los ciudadanos. Y sería una lástima que entráramos en un fenómeno de populismo penal que terminara invalidando estas garantías. Pero si el sistema procesal penal no produce un efecto no es efectivo al momento de castigar conforme a la ley a las personas que cometen delito, es prácticamente un llamado a gritos a este tipo de populismo. Entonces, es importante que las cabezas institucionales de estos órganos tengan una mirada coordinada para trabajar por una mayor efectividad del sistema. Por supuesto. José Miguel Aldunate, director ejecutivo del Observatorio Judicial, muchas gracias por estar aquí en Llegó la Hora. Muchas gracias a ti, Juan. Un abrazo grande. Igualmente.